Cultura San conoce más acerca de seguridad alimentaria y nutricional. Micotoxinas. Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos de forma natural por algunos tipos de mohos. Las micotoxinas aparecen en la cadena alimentaria a consecuencia de la infección de los cultivos por moho, sean antes o después de la cosecha. La exposición a las micotoxinas puede producirse directamente al comer alimentos infectados o indirectamente a partir de animales alimentados con comida contaminada y en particular a partir de la leche. Los efectos de algunas micotoxinas presentes en los alimentos se manifiestan rápidamente tras el consumo de los productos contaminados. Otras se han realizado con efecto a largo plazo, tales como el cáncer y la inmunodeficiencia. De los varios de cientos de micotoxinas identificados hasta ahora, unas 12 han llamado más la atención debido a sus efectos graves en el ser humano y su frecuencia en los alimentos. El efecto de las micotoxinas es encapsular los nutrientes para que el ser humano no pueda absorberlos. Cultura San. Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a su programa CESAN Televisión, espacio que se transmite todas las semanas para compartir temas importantes relacionados a la seguridad alimentaria y nutricional. Recuerden que este programa, así como nuestros programas de radio, los pueden volver a ver y escuchar a través de nuestros canales de Mixcloud y YouTube CESAN GT. También los invitamos a visitar nuestras redes sociales, donde ustedes pueden conocer más sobre las diferentes acciones que se llevan a cabo en nuestro país en materia de seguridad alimentaria y nutricional. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Luis Pedro Torreviarte. Él es miembro de una organización que se dedica a trabajar por la idoneidad de los alimentos en cooperación con la Universidad Rafael Andívar y también Alianza por la Nutrición. Él es médico y también es psiquiatra y pues ha trabajado durante muchos años en un tema sumamente interesante y es las micotoxinas en los alimentos, que es el tema que vamos a abordar hoy. Así que, doctor Torreviarte, muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias, doctor. Vamos a empezar entonces compartiendo con nuestros televidentes sobre este tema, este término que lo hemos escuchado muy poco, pero que es muy importante que la población lo conozca, y es las micotoxinas. Así que me gustaría que nos cuente un poco acerca de qué son las micotoxinas y qué tipo de alimentos son los que afectan. Sí, las micotoxinas son unas sustancias que producen los mohos. Los hongos tienen dos grandes familias. La familia de las levaduras, que son 4, y la familia de los mohos, que son más de 200. De estos mohos, hay algunos mohos que producen estos elementos químicos que cuando son buenos, como la penicilina original, es un metabolito de un moho, se llaman antibióticos. Cuando son tóxicos para los humanos, se llaman micotoxinas. Y cuando son tóxicos para las plantas, se llaman fitotoxinas. Estos son elementos muy pequeños, pero que tienen la posibilidad de causar muchas enfermedades porque afectan la capacidad de la membrana de la célula para incorporar ácido fólico y elementos menores como zinc, magnesio, manganeso, que son cantidades mínimas pero muy esenciales en el proceso de replicación de las células. Bueno, porque las células, nos acordamos, para multiplicarse de una célula se hacen 2, de 2 se hacen 4, y para eso el ácido desoxirribonucleico, que es el que tiene la información de cómo tiene que ser el proceso de duplicación, necesita mucho ácido fólico. Y si no tiene suficiente ácido fólico, las dos células que van a salir de la célula original no van a ser idénticas. Entonces, el ácido ribonucleico mensajero, que es la sustancia del cuerpo encargada de llevar las células a donde les toca estar, no va a saber a dónde llevarlos. Y esto es particularmente importante en el embarazo y en los niños que están creciendo, porque esos niños tienen un proceso de mucha multiplicación de células. Claro. Doctor, ¿cuáles son las condiciones para que se desarrollen estas micotoxinas, sobre todo las que son tóxicas?
Pues los hongos en general tienen una particularidad y es que no necesitan luz porque no hacen fotosíntesis. Los hongos están situados en la clasificación de los seres vivos entre los animales y los vegetales, en un reino intermedio, digamos, porque como no usan fotosíntesis ni usan los procesos de los animales, entonces se quedaron en medio. Entonces lo único que necesita un hongo para crecer es la temperatura correcta, humedad y carbohidratos. Si tiene eso, crece. Entonces puede estar en la oscuridad, puede estar en el fondo de una cueva, puede estar... De hecho, la luz le molesta, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los principales alimentos, doctor, entonces a los cuales debemos de prestar atención especial para evitar que puedan ser contaminados por micotoxinas? Pues mire, todos los alimentos pueden estar contaminados. De hecho, cuando usted mire el pan que tiene una cosita verde ahí, esos son los micelios de los hongos que van a producir. Es solo quitarle ese pedacito no necesariamente es bueno, ¿eh? Es decir, porque o cuando usted mira el grano de maíz manchado de negro, que son las fumonicinas, son los micelios de las fumonicinas, o manchado de unos pelitos blancos, que son los micelios de las aflatoxinas. Si usted lo sacude o con un cepillo o algo, esos pelitos se van. Pero el hongo ya está adentro del grano de maíz, o adentro del pan, o del grano de arroz, o del grano de frijol. Los cereales son los más susceptibles, pero inclusive las frutas pueden ser objeto de ataque de esto cuando una fruta se queda mucho tiempo, hasta un limón, en un lugar que uno le da vuelta, la parte de abajo que estaba oscura, húmeda y con una temperatura constante, está negrita y entonces ahí hay hongos. Claro. ¿Verdad? Doctor, ¿cuáles son las micotoxinas entonces más peligrosas para la salud? Porque usted nos mencionaba que existen algunos tipos y me gustaría saber cuáles son los efectos que provocan. Sí, mire, en nuestro medio, por la dieta que tiene el guatemalteco promedio, las fumonicinas, porque las fumonicinas pueden afectar cualquier cereal, puede ser maíz, puede ser arroz, puede ser frijol, puede ser harina de trigo, harina de cebada, harina de centeno, harina de cualquier cosa. Y entonces el problema es que si uno se come ese alimento con micotoxinas, en cantidades pequeñas no causa ningún síntoma. Sin embargo, se absorbe y al absorberse, si la señora está embarazada, entre la tercera y la quinta semana del embarazo, causa trastornos en el desarrollo del sistema nervioso central, que van desde dramáticos como la espina bífida, más dramáticos como la microcefalia o la anencefalia, es decir, bebés que nacen sin cerebro o con cerebros muy pequeños, o cuestiones como el labio leporino, el paladar hendido. Ese es el efecto más dramático. El otro efecto que tiene es que si la deficiencia no es tan severa, van a ser niños con cerebros con pocas neuronas, porque ahí es donde está la semilla de lo que va a ser el sistema nervioso central en la persona cuando vaya creciendo, es entre la tercera y la quinta semana del embarazo, que usualmente la señora ni sabe que está embarazada, porque no le vino la regla, vamos a esperar 8 días, no me vino, me voy a hacer la prueba. Entonces es muy importante que el estado nutricional de la mujer que va a iniciar un proceso de vida sexual activa con el propósito de procrear tenga un balance nutricional adecuado,
¿verdad? ¿Verdad? Y si las deficiencias persisten a través del embarazo, pues va a haber problemas del corazón, de los riñones, de otras cosas, ¿verdad? Claro. En los animales también causa problemas. Y supongo que si comemos el animal contaminado, pues... Pues ese es el tema, qué buena pregunta, muchas gracias por recordarme eso. Sí, el punto es que como estos son metabolitos, no se mueren con el cocimiento, sino que son unas moleculitas, hay unos pocos elementos químicos que no se degradan cuando se los tragan, sino que se absorben, y la madre se lo puede pasar en la leche, o la gallina en los huevos, o la vaca en la leche a la persona que consume, y en la carne del pollo, y en la carne del cerdo, y en la carne de la vaca va a tener micotoxinas. Entonces por eso es que es muy muy importante, y es importante entender que el malo no es el maíz, el problema es el manejo desde que se siembra hasta que se cosecha, y el manejo post cosecha para evitar un exceso de micotoxinas, porque casi todos los cereales tienen un porcentaje de micotoxinas, pero ese porcentaje no debe de exceder más de 20 partes por millardo, es decir, no más de 2 miligramos por tonelada. Y eso es para personas que consumen menos de 100 gramos de cereal por día. En el guatemalteco, si ponemos el consumo de maíz contra la población de Guatemala, de lo que está registrado, el guatemalteco consume un promedio de 0.69 libra por día de maíz, ¿verdad? Y como a la gente urbana no come tanta maíz, quiere decir que la gente del campo está comiendo probablemente 1 libra o más de maíz al día. Entonces la concentración de la tolerancia para tener un alimento saludable tendría que ser más baja. Claro. Interesante este tema de las micotoxinas, doctor, pero es momento que vayamos a un corte. Así que, amigos y amigas, les invitamos a visitar nuestras redes sociales para que ustedes puedan conocer más información sobre temas tan importantes como este que estamos abordando con el doctor Torreviarte. Así que nos vamos a un corte, ya regresamos. Dar lactancia materna desde la primera hora de vida previene la muerte de los recién nacidos. La leche materna es el alimento perfecto y único. La lactancia materna debe ser exclusiva durante los primeros 6 meses, ya que contiene todos los nutrientes y agua que tu bebé necesita. Esta debe continuar hasta los 2 años, pues brinda defensas en el cuerpo, evita enfermedades y permite un adecuado crecimiento y desarrollo. Aseguremos nuestro futuro. Invitamos a visitar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube e Instagram para conocer más sobre seguridad alimentaria y nutricional, así como informarse sobre las acciones interinstitucionales que se llevan a cabo y datos sobre monitoreos en el www.cesam.gov.gt y www.cinsam.gov.gt. A través de CESAN Radio puede escuchar temas de seguridad alimentaria y nutricional, consejos y recomendaciones para mejorar la calidad de su alimentación. Sintonícelo todos los martes de 14:30 a 15 horas a través de Radio Nacional TGW en el 107.3 FM y escúchelo también en nuestro canal de Mixcloud CESAN GT. CESAN Radio, informándole para que se una a la lucha por erradicar la malnutrición en el país. Todos los martes lea en la sección Panorama Alimentario y Nutricional del Diario de Centroamérica una columna de opinión escrita por colaboradores técnicos de CESAN, en la que comparten diferentes aspectos de seguridad alimentaria y nutricional. También puede leerla en la sección de información en nuestra página web www.cesam.gov.gt. Estamos de regreso en su programa CESAN Televisión. Gracias, amigos y amigas, por acompañarnos todas las semanas en este espacio. Estamos conversando con el doctor Luis Pedro Torreviarte, quien durante muchos años ha trabajado con Alianza por la Nutrición y la Universidad Rafael Landívar para saber cuál es la idoneidad de los alimentos
y específicamente en el tema de micotoxinas. ¿Cuáles son los alimentos que son contaminados por estos elementos que se pueden dar durante ciertas etapas de la cosecha y la post cosecha? Así que, doctor Torreviarte, usted nos mencionaba algo muy importante antes de ir al corte sobre lo que puede ocasionar las aflatoxinas, las micotoxinas, ¿verdad? Que es una situación muy complicada. Y nos mencionaba también, por ejemplo, que el maíz, por ejemplo, que es lo que más consumimos los guatemaltecos, es uno de los principales alimentos que está contaminado. ¿Cómo podemos nosotros entonces hacer para saber cuando un alimento está contaminado por aflatoxinas? Y en el caso, por ejemplo, de las personas en el área rural que ven un maíz, por ejemplo, que no es apto o que se ve extraño y que no les da confianza comérselo ellos, pero entonces no quieren perder eso. Entonces vienen y dicen, bueno, se lo voy a dar a mi animalito para que no se pierda, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer para evitar esto? Mira, es sí que es un proceso complicado, ¿verdad? Porque desafortunadamente no ha habido mucha conciencia de eso, ¿no? Las micotoxinas se aislaron por primera vez en los años 1930, pero no sabía qué tenían de bueno o de malo, hasta que en los años 1960 Inglaterra compró un embarque grande de harina de cacahuate para mezclar en sus concentrados con origen de Brasil. Y tuvieron la tragedia que se les murieron un montón de millones de aves. Y entonces empezaron a analizar esa harina, porque las aves son la especie más susceptible a la toxicidad de las micotoxinas. Las aves sí se mueren de una vez cuando tienen mucha micotoxina, ¿verdad? Si tienen más de lo que deben de tener, no crecen, no engordan, pero si tienen mucho, se mueren. Entonces, empezaron a examinar esta harina de maíz y otros componentes del concentrado para demandar a la persona que les había enviado un alimento contaminado, y lo único que encontraban eran micotoxinas, fumonicinas especialmente, y entonces ahí se dieron cuenta que las fumonicinas podían ser tóxicas para las personas, pero especialmente para las aves, ¿verdad? Y por eso es que hay una relación de alianza simbiótica entre los cereales, los mohos y las micotoxinas, porque cuando llega la perica o la xara o el zanate a comerse los granos de maíz, la planta se estresa, el moho se estresa, y cuando ellos se estresan produce más micotoxinas. Entonces la perica se enferma y entonces mañana ya no regresa porque está enferma. Y si comió mucho ya no regresa nunca porque ya se murió. Entonces, en ese sentido hay una alianza, porque el propósito de ser de la planta es nacer, crecer, reproducirse y morirse. Entonces, si tiene que envenenar a alguien en el camino, no importa. Entonces, la manera de saber es que sí hay que ser muy drástico en que todo el maíz ese que está contaminado, aunque uno lo limpie, no lo está quitando las micotoxinas, porque esos son solo los micelios, es decir, unas partes del cuerpo del hongo. El hongo ya está dentro del grano de maíz o del grano de arroz o del grano de frijol o dentro del trigo, ¿verdad? Entonces ese es un problema que hay que ser muy estricto. Ese maíz no sirve para consumo, puede servir para abono. Lo puede mezclar con el compost, ¿verdad? Porque en el suelo tienen que haber bacterias y tienen que haber hongos y tienen que haber viruses para romper los nutrientes que están en el suelo y que la raíz pueda absorber esos nutrientes. Pero al absorber los nutrientes, absorbe bacterias, están en el sistema de los fluidos de la planta.
Entonces, por eso es que siempre llegan ¿verdad? Pueden llegar por ese medio, pueden llegar por el aire, ¿verdad? Porque también lo que pasa es que si los insectos llegan y ponen huevos en la tusa del elote, cuando está verde, entonces dejan un hoyito ahí, entonces ahí ya pueden entrar también los hongos, ¿verdad? El otro tema es el de la dobla, ¿verdad? Que a veces la dobla tiene buenos propósitos y beneficios, en el sentido que al causarle un estrés a la planta, hace que se madure y uno puede decir, bueno, voy a doblar estas plantas que ya están casi listas y entonces todas van a madurar al mismo tiempo, en lugar de tener que ir todos los días a ver cuál ya maduró y cuál no ha madurado. Pero si al causar ese estrés, voy a informarle al hongo que hay estrés y él va a producir más micotoxina. Y si lo dejo mucho tiempo, más micotoxina. Y a veces cuando el precio está muy bajo, la gente dobla la milpa y no la cosecha. La deja ahí semanas, ¿verdad? Entonces eso no es bueno, ¿verdad? Es decir, si la dobla, la tiene que doblar y cosecharla en un tiempo prudencial y almacenarla adecuadamente en un lugar seco, ¿verdad? Porque los hongos, como sabemos que no necesitan luz, se siguen reproduciendo. Entonces hay que guardarlo o en un silo o en un lugar donde la humedad y el calor estén más o menos controlados para que no se sigan reproduciendo los mohos y produciendo más toxinas, porque tal vez no tiene muchas toxinas cuando está en la planta, pero con el estrés de la dobla y dejarlo y guardarlo mal, hay mucho. Pues la otra práctica que es complicada es que las personas en el campo van al molino no siempre queda cerca, entonces van al molino y llevan maíz para 2 o 3 días. Y entonces hacen el proceso de nixtamalización, pero usan un poco de eso ese día y otro poco el otro día y otro poco el otro día. Entonces ese caldo de maíz húmedo y calientito, cuando la olla ya no está tan caliente, ¿verdad? Las micotoxinas ahí están. Entonces es muy importante todos estos procesos, ¿verdad, doctor? Me gustaría saber si ustedes durante todos estos años que han llevado a cabo estas investigaciones tienen alguna estadística o algún mapeo de qué porcentaje de la población guatemalteca está afectada, cuánto está afectada y cómo, si hay algún motivo para contrarrestarlo. Es difícil de decirle la población en general. Sí, la licenciada Irina Masaya, profesora de agronomía de la Landívar, con estudiantes de ella y voluntarios de compañeros para cirugía, que es un grupo que trae médicos para operar el problema del labio y paladar, han hecho un estudio y han encontrado que de las cosas, digamos, que afectan y que hay que manejar, ¿verdad? En estos estudios ella lo primero que hizo fue una cuestión estadística, no con con todos los casos, porque en el SIGSA-1, que es la hoja de estadística donde se apunta cuando nace un niño qué problemas de salud tiene, los defectos de nacimiento no se consideran enfermedades. Entonces no están apuntados en el SIGSA-1, a menos que un médico de su voluntad abra una casilla nueva y lo ponga. Ella lo hizo con los casos que se conocen porque las mamás o los padres buscaron ayuda para el tratamiento, ¿verdad? Entonces, lo que se ha demostrado es que el estándar usual en el mundo es un número de no más de 16 casos por 100,000 habitantes. Y en Guatemala, en el área de Alta Verapaz, de los 16 municipios, hay 6 municipios que tienen
mayor incidencia de labio y paladar hendido que los niveles normales del mundo, porque el labio y paladar puede ser, pues primero por una cuestión puramente niños que nacen con problemas de absorción o niños que no reciben suficiente alimentación, o puede haber un factor genético también, o puede haber contaminantes de otras clases como herbicidas, fungicidas, insecticidas, que puedan en estas casas de una habitación con cocina, muchas veces el herbicida o el fungicida o el insecticida, la gente está cocinando aquí y el químico está ahí al lado. Entonces es muy fácil. Claro. Gracias, doctor, por compartir esta información tan importante. Ya para finalizar, me gustaría que usted diera alguna recomendación, ya que, como usted mismo lo ha mencionado, pues están diversos alimentos a los cuales nosotros estamos expuestos. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para mitigar un poco los posibles efectos que puedan tener las micotoxinas? Bueno, mire, lo importante es, como digo, mejorar las prácticas agrícolas, estar conscientes de que esto puede pasar y que afecta a las personas, a los humanos, a los animales, y que puede afectar inclusive a las mismas plantas, ¿verdad? Porque una mazorca de maíz o una planta de maíz que tiene muchas micotoxinas va a producir una mazorca más delgadita con menos hileras o con cholca, como dicen comúnmente, ¿verdad? Sin muchos granos, porque el moho también come. Entonces no es gratis su estancia ahí, ¿verdad? El moho se está comiendo granitos de maíz y se está comiendo parte del azúcar que tiene el jugo de la planta, ¿verdad? Entonces va a ser una planta más débil y todo. Entonces, las buenas prácticas agrícolas de sembrar, si es un territorio seco, hacer terrazas y tratar de dejar alguna manera de retener la humedad en lo posible. Si es muy húmedo, pues al contrario, ¿verdad? Sembrar de manera que haya un drenaje adecuado y idealmente pues estar muy bien informado de todo el tema de los cambios climáticos, ¿verdad? Porque ahora el maíz y buscar y asesorarse, porque en Guatemala el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud Pública son los encargados de la idoneidad. Y el papel de CESAN en esto pues es un papel de coordinación y asesoría, ¿verdad? Porque ellos tienen sus funciones definidas y un ministerio no puede hacer lo que no está mandado a que se haga. Entonces el papel de CESAN es ver si están haciendo lo que se manda que hagan y coordinar para que se sumen los esfuerzos, ¿verdad? Que si se tiene una persona que es beneficiaria, que todo el mundo sepa que es beneficiario del de agricultura y que no haya una brecha que el de agricultura no sabe que también es beneficiario de salud pública y que también es beneficiario de las obras sociales de la presidencia y que o alguien que no es beneficiario de nadie y que tal vez tiene mucha necesidad, ¿verdad? Entonces esa labor de coordinación que a veces no se entiende, ¿verdad? Porque a veces en las personas se apropian de su tarea y creen que es una especie de feudo, que solo ellos tienen derecho de mandar y de hacer y que cualquier sugerencia, cualquier observación la toman como una injerencia y un abuso de otras instituciones, ¿verdad? Y es un problema, como decías, muy complicado porque tiene que ver que la gente tenga buenos ingresos, que tenga buenos conocimientos de cómo preparar la tierra, cultivar, sembrar, cuidar y cosechar las cosechas, que tenga un acceso a un mercado
ordenado, ¿verdad? Porque ese es parte del problema de comprar un pollo en una empresa bien constituida, que probablemente es un poco más caro que comprarlo en el canasto afuera del mercado, que va a ser más barato, pero que no tenemos ninguna idea de qué control de calidad ha tenido en su manejo. ¿Verdad? Ese es comprar la carne en la carnicería versus comprarla de nuevo en un canasto por ahí en la calle. ¿Verdad? Comprar los cereales de un comerciante conocido, pues que no, uno de los maíces más contaminados que hay en Guatemala es el que viene de contrabando de México, ¿verdad? Y eso es un montón, porque son más de 100 camiones diarios los que entran en tiempo de cosecha. Claro. Pues le agradecemos mucho, doctor Torreviarte, por brindarnos esta información tan importante y este último mensaje también, que como usted bien mencionaba, pues el rol de la Secretaría es precisamente propiciar esos espacios, coordinar esas acciones, y precisamente por eso es que estamos nosotros abriendo este espacio a ustedes, que son pues un aliado estratégico también en muchas acciones, y también para poder informar a la población sobre este tema tan interesante. Así que le agradecemos mucho, doctor, por haber participado. Muy amable. Gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este espacio. Recuerden que para conocer más sobre este y otros temas deben visitar nuestras redes sociales y nuestras páginas web. Además, recuerden que este programa lo pueden volver a ver y escuchar a través de nuestro canal de Mixcloud y YouTube CESAN GT. Ha sido un gusto acompañarles en este espacio. Nos vemos la próxima semana. La alimentación complementaria a partir de los 6 meses de vida proporciona energía, proteínas, grasas, vitaminas y minerales. Además de la leche materna, tu bebé debe consumir alimentos variados, higiénicamente preparados. Alimentemos nuestro futuro.